pisarlo dedo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Muy buena esa, Muy buena. Ay. Qué grande. ¿Qué sería de nosotros sin Charlie? Sí, total. No, me acordé además de González Rivero. Teníamos cierta amistad en un momento. Mirá. Él trabajaba en una radio en la que yo también cumplía alguna función. De hecho, estaba que vuelvan también en cooperativa hace mucho tiempo. Sí. Y él trabajaba de una manera muy artesanal, impresionante. Trabajaba con su esposa. Elba Rivero. ¿No? Claro, Sí. trabajaban juntos y a mí me encantaba verlos porque, ¿sí? 93, porque hacían punto a punto, Claro. pero tenían el truco para el efecto de la dinámica. Se tocaban la mano, Qué divino. se tocaban así el brazo para avisar que ya podían empezar a hablar. Entonces casi que se pisaban. El efecto era punto a punto, pero se pisaban. Sí. Estaban terminando una frase y ya arrancaba el otro la siguiente. Y daba un efecto extraordinario. No, era una maravilla. Tuve así, creo que un día o dos, pues trabajaba en Contiguo. Yo empecé a trabajar en la Rock and Pop y eso era Radio Buenos Aires, donde estaban. Claro. Y tuve el placer de hacer una suplencia, de hacer ¿con un él? punto a punto con él. No te Claro, puedo creer. de mis hits, sí. Espectacular. Sí. También hice una vez publicidades para Víctor Hugo. Tengo todo. Y muy buena persona, además. En partido. Muy buena persona, muy buena persona. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, Muy buenas acá, tardes. atención quienes anden por Congreso, porque por supuesto está la marcha, Claro. con mucha gente, la marcha de los jubilados de cada miércoles, con algunos reclamos evidentes que se han sumado. Vi muchas banderas de Palestina, entre otras cosas, pero decía atención porque hay muchísima policía, ¿no? Ajá. De nuevo, parece que la ministra Patricia Bullrich decidió que había que salir con tuti a la calle. Estará preocupada por algo, no sé, algo no andará bien, pero ojo porque hay mucho uniformado de infantería, Mucha me presencia refiero, policial. pero también camiones hidrantes, bastantes camiones hidrantes. Bien, no se hace esto, pero no tengo forma de resolverlo. ¿Qué es lo que le tengo que decir a la entrevistada? Que cuando llamemos, ¿qué? Nico, querido. ¿Lo tenés ahí, a Nico? ¿Está cerquita? Que va a sonar la radio directamente. Ah, ok. Que nadie le va a decir hola, ¿qué tal? Sino muy que va a bien. escuchar la radio. Algo más había para decir de la marcha, ¿no? No, sí, de la marcha muchas cosas para decir. Por Sí. supuesto se da en el contexto del que venimos hablando, ¿no? Milei en los Estados Unidos. Mañana es la reunión de Javier Milei con el presidente de Israel, Netanyahu, Benjamín Netanyahu. Sí. Así que también por eso hay banderas de Palestina en la marcha de hoy. Siempre hay banderas de Palestina en contra del genocidio, lo que está haciendo el Estado de Israel en Gaza, pero en particular hoy esa presencia tiene que ver con la reunión de mañana de Javier Milei con Netanyahu. Hoy, bueno, por supuesto habló Milei en Naciones Unidas, un discurso bastante previsible en general, previsible en el contexto de haberlo escuchado al presidente estadounidense Donald Trump. Milei fue muy crítico de Naciones Unidas, en el mismo sentido que Donald Trump, aunque con otros elementos. Tomó el tema de la migración, tomó el tema de la agenda woke, etcétera, etcétera. Pero en general no sorprendió por algo en particular. Una cosa que sí me llamó la atención es otra vez la crítica muy profunda al Estado, al rol del Estado en general, el Estado como ladrón, etcétera, etcétera, como estafador. Y se lo escuché esto a Martín Lustó, después lo vamos a escuchar en un ratito, al senador del UCR, Martín Lustó, que dice, es bueno, o lo único positivo es que Milei redescubrió el rol del Estado. Porque ¿quién le presta toda esta plata a Milei? No se la presta el mercado, no se la prestan los individuos que se juntaron no, se la presta, Sí, es cierto. es la guita de los estadounidenses recaudada a través del Estado. Sí. Y está puesta, bueno, interesante en ese sentido. Che, por temas de tiempo, arrancamos muy rápido con la entrevista. Está en línea la diputada nacional de Unión por la Patria, Paula Penaca, para charlar un poco y para preguntarle, bueno, cómo está viendo un poco la escena. Pablo Caruso, Gaby Radiche y Luis Pablo Giniger, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Paula, gracias por atendernos. Bueno, eso, primero una mirada general, ¿no? Una mirada general de estos días, de este momento. El viernes el gobierno quedó a tiro de una crisis financiera, económica, política, uno podría decir hasta judicial, con mucho riesgo de gobernabilidad, y bueno, finalmente aparece el gobierno de los Estados Unidos y lo que ya todos conocemos, hoy completado con un mensaje que le da un poco más de letra de Scott Bessent, del secretario del Tesoro,
y de repente pareciera que, como que zafó y que todo es una maravilla y todos los mercados contentos. De esta escena, ¿qué estás viendo, Paula? Bueno, me parece que la actitud del gobierno de Milei profundiza la crisis de gobernabilidad, ¿no? Porque efectivamente están en este movimiento entregando absolutamente nuestra soberanía, y lo que nos tenemos que preguntar los argentinos y las argentinas es ¿quién gobierna nuestro país hoy? Yo creo que sin ninguna duda ir de rodillas a pedir auxilio a Trump tiene que ver con entregar absolutamente desde nuestros recursos naturales comunes, que ya vimos en la negociación con Ucrania del gobierno de Estados Unidos, que por supuesto fue lo primero que fueron a buscar, y no va a ser distinto en la Argentina, donde además con la aprobación del RIGI y en el momento de la votación de la ley bases, ya este gobierno está dando la pauta de que está dispuesto a entregar todas nuestras riquezas, hasta por supuesto el inicio, la profundización de lo que inició Mauricio Macri, que es que el plan de gobierno esté dictado por el Fondo Monetario Internacional y ahora también por el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, tanto que acusan a algunos sectores del peronismo de generar una crisis de gobernabilidad en función de querer que se cumpla la división de poderes, por ejemplo, y que el Congreso tenga su rol, que controle al Ejecutivo, bueno, efectivamente ellos están entregando absolutamente la posibilidad de cumplir el mandato popular de gobernar la Argentina, que bueno, nosotros podemos no estar de acuerdo con cuál es el modelo para la Argentina que tiene el gobierno de Milei, pero sin embargo, por supuesto que fue votado por la población. Entonces, me parece que ese es el escenario. Es un escenario gravísimo, ¿no? El que nos está presentando Javier Milei y Toto Caputo y todo su gobierno. Algo que me llamó la atención, lo voy a decir no por autorreferencialidad, sino por hacerme cargo, que en un momento me quedé esperando, o nos quedamos esperando en estas horas, a ver qué decía el secretario del Tesoro de los Estados Unidos respecto de cuáles eran los condicionamientos y hoy llegó un mensaje en el que además adelanta algún tipo de medida tributaria, algo vinculado al tema retenciones. Ahí se ve un poco esa escena, ¿no? Que en otro contexto por ahí le puede decir, bueno, qué mirada conspiranoide o qué exagerado, etcétera, etcétera, pero ahí tenés a un secretario del Tesoro anunciando medidas tributarias en Argentina. Bueno, que esto es lo que justamente te planteo, ¿no? No hay dudas de que esto no va a ser gratis. Y el problema es que cuando uno habla de entrega de la soberanía, parece que hablará de algo lejano, abstracto, de la vida cotidiana sí, de la población, o abstracto, pero no es abstracto, ¿no? No es para nada abstracto. Y esto que vos decís, ¿no? Están discutiendo cómo van a ser o cómo deberían dejar de ser las exenciones impositivas en la Argentina. Bueno, todo esto impacta en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Luego, lo que le exijan al gobierno de la Argentina para pagar esa deuda, si le dan crédito, si el mecanismo es a través de un swap, lo que fuere, ¿no? Esto lo único que garantiza es tranquilidad para los mercados, ¿no? Para el mercado financiero, para los grandes sectores del poder económico, pero para las personas no, porque ya sabemos dónde ajusta Milei, además. Porque todo esto se da en un contexto de algo que no tenemos que dejar de hablar y dejar de instalar, que es que este gobierno, para pagar la deuda que ya teníamos, no la nueva, ¿no? Para pagar la que ya teníamos y la que tomó con el Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares, ya venía ajustando a los discapacitados, a los universitarios, a los jubilados. Ese ya era el mecanismo que utilizaba. Y generando beneficios para los sectores del poder económico concentrado de la Argentina. Bueno, ahora se va a sumar o se va a profundizar este mandato de parte del gobierno de Estados Unidos, porque bueno, las deudas, después hay que pagarlas, ¿no? Esto no es un regalo. Entonces hay parte de esta supuesta negociación que la vamos a pagar todos y todas, ¿no? ¿Qué tal, Paula? Luis Pablo Giniger te saluda. En línea con lo que vos estás diciendo en relación a lo que conlleva contraer una deuda de estas características, este compromiso, quizá no escrito, que hay con los Estados Unidos en relación al futuro de las argentinas y los argentinos. ¿Qué puede hacer la oposición, además de lo que está haciendo, me refiero en términos de, si se quiere, de advertencia hacia el futuro, la oposición en su conjunto, no únicamente Fuerza Patria, sino una oposición quizá más amplia, en términos de advertencia, en el sentido de decirle, miren que esta deuda es impagable, Milei no va a gobernar para siempre, un día probablemente gobernemos alguno de nosotros y esa deuda no se puede pagar. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Mira, hay algo que es central, que es la necesidad de que esta discusión
pase por el Congreso Nacional. Nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, la obligación de que el Congreso sea parte de la discusión de las deudas que toma el país. Entonces, si eso no sucede, y ya tenemos un antecedente, ¿no?, de este gobierno tomando deuda por decreto, no solamente es impagable, sino que va a ser nula esa deuda, que no va a ser legítima. Y lo estamos planteando y lo estamos advirtiendo porque nos parece que es importante que el gobierno actúe con responsabilidad, justamente por esto que vos decís, ¿no? Hay un mandato popular para que hoy Milei gobierne la Argentina que se termina en 2 años y la gente decide votar a otro, pero la continuidad de una deuda que toma el Estado existe. Y nosotros desde el Congreso Nacional estamos advirtiendo que no vamos a conocer esta deuda si es tomada en estos términos. Y me parece que eso es algo que no es una cuestión de discurso electoral, es una cuestión de cuidado institucional de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sin dudas, por ahí hay una discusión que estamos dando en este momento dentro del Congreso Nacional y estamos además reclamando que venga el ministro de Economía a hacerse cargo de esta situación. No, que no pisó nunca ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Paula, me adelanto mucho, pero sin dudas eso, llegado el momento, será también asumir un conflicto, ¿no? Y no digo que ustedes no vengan asumiendo conflictos, que desde ya que los vienen asumiendo, pero habrá que asumir un conflicto en determinado momento. Bueno, no, es que eso no es para nosotros un impedimento, digamos. A ver, cualquier situación de discusión contra el poder económico concentrado supone un conflicto. Desde el peronismo tenemos una tradición de representar los derechos de las mayorías y eso supone entrar en conflicto con los privilegios de las minorías. Así que en ese sentido estamos dispuestos a hacerlo y me parece además que hoy ya, después de 2 años de este gobierno, no solo el peronismo tiene esa disposición. Encontramos en algunas alianzas dentro del Congreso Nacional otros espacios políticos que creen igual que nosotros que no se puede gobernar en función del capricho de un sector o de los intereses específicos de un sector, por más poder que ese sector tenga, que hay que gobernar pensando con responsabilidad en el futuro de un país, con toda la población adentro, ¿no? Así que, bueno, esa disposición a asumir ese conflicto y a transitarlo, por supuesto que la tenemos. Estamos charlando con Paula Penaca, diputada nacional de Unión por la Patria. Paula, sé que hay moción de censura para Francos, que hay denuncias ya en justicia presentadas. Creo que Mónica Fein y Esteban Paulón hicieron una presentación. Te quiero preguntar por la situación respecto de la aplicación de las leyes que el Congreso con las que el Congreso insistió, en este caso discapacidad, pero también por supuesto se viene financiamiento universitario, emergencia pediátrica, y el gobierno, la verdad yo no lo vi nunca, una situación así, que el gobierno después de todas las instancias diga no, suspendo, no lo aplico, díganme de dónde sale la plata. ¿Qué estás viendo ahí? Imagino que también otra situación de gravedad. Hoy estuvimos en el bloque de Unión por la Patria reunidas con organizaciones de personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad que por supuesto que están desesperados y desesperadas, ¿no? Porque ven una obstinación de un gobierno que se mete con los más débiles, con los que más necesitan del Estado para llevar adelante su vida. Y hay varias organizaciones que ya han presentado diferentes demandas y que están apelando a que la justicia intervenga. Y la verdad que la justicia tiene que despertar en esto, ¿no? Tiene que proteger los derechos de esas personas. Estamos nosotros llevando adelante esta moción, veremos si la semana que viene podemos reunir los consensos suficientes para tratarlo en el recinto, porque nunca se ha visto en la Argentina que un jefe de gabinete renuncie a una de sus competencias centrales, que es la de justamente reasignar partidas presupuestarias. O sea, es absurdo, ¿no?, el planteo que está haciendo el Ejecutivo, porque además al mismo tiempo que con ese decreto nos devuelven la ley, haciéndonos cargo de algo que no tiene ningún asidero, porque la ley que fue sancionada, y no solo sancionada, sino que fue vetada y luego insistida por más de las mayorías que requiere nuestra Constitución para insistir en una ley por un número abultadísimo, plantea justamente que el jefe de gabinete cumpla con su función de asignar partidas. Entonces,
hacen ese movimiento totalmente anticonstitucional y al mismo tiempo dicen que le van a dar plata a los prestadores. ¿Y cómo lo dicen? Basándose en la potestad que tiene justamente el jefe de gabinete de asignar partidas, porque hicieron ese anuncio para ver si pueden romper y quebrar la organización que está unida y firme y fuerte entre los prestadores, las personas que tienen discapacidades, las familias de las personas, las asociaciones. Entonces, intentando romper eso, justamente asignaron partidas, que es lo que le decimos al jefe de gabinete que tiene que hacer. Así que bueno, por supuesto que vamos a avanzar en la moción de censura y vamos a evaluar en el recinto qué es lo que tiene, qué explicación es la que tiene para dar Guillermo Francos, ¿no? Porque si no, no existe país, si no hay un funcionamiento posible que respete las instituciones y la Constitución Nacional. Paula, la última, vuelvo un segundito al tema acuerdo con Estados Unidos, y lo vinculo de todas maneras con las mayorías que se alcanzaron para insistir con estas leyes. Ese consenso que lograron ampliamente mayoritario en el Congreso para estos casos en particular, ¿crees que serán posibles para que los acompañen en la advertencia que le contaste a Luispa que están haciendo respecto de el problema con esta deuda, etcétera? ¿O crees que ahí habrá un poco más de soledad para ese planteo? No, yo creo que es posible de construir ese acuerdo porque he escuchado expresiones de muchos sectores políticos que además es básico, ¿no? Que podamos plantear que lo que la Constitución nos asigna como competencia específica del Congreso sea respetado por el Poder Ejecutivo. Yo creo que sería pegarse un tiro en el pie, no alzar la voz para plantear que una deuda de esta naturaleza, que además supone involucrar a muchas generaciones futuras, hipotecar el país, poner en riesgo nuestros recursos naturales, como te decía antes, entregar la soberanía, que nos pase como árbol caído. Uh-huh. Me parece que vamos a tener posibilidades y bueno, vamos a trabajar en eso, ¿no? Paula, gracias como siempre, un gran abrazo. No, gracias a ustedes. Paula Penaca charlando con nosotros, porque si no, no hay país, dijo Paula Penaca, hablando del tema de Franco. Lo podríamos extender a varias, por lo menos estas dos escenas en las que estamos conversando. 4:23, el presidente Javier Milei está reunido o está por reunirse con Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario. A mí me parece razonable que se haya postergado la reunión sabiendo que había un anuncio de estas características por parte del gobierno de Estados Unidos. Veremos qué sale de allí. Muy interesante el mensaje de la que fuera integrante o parte importante, autoridad importante del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, hace un rato en redes sociales, porque básicamente lo que dice, voy a tratar de traducirlo muy a la ligera, dice: el apoyo de Estados Unidos ciertamente ayuda para prevenir movimientos especulativos alrededor de la moneda, refiriéndose al caso argentino. Uh-huh. Sin embargo, el progreso durable requerirá que Argentina se mueva a un régimen de tipo de cambio más flexible, que acumule reservas, y atención con esto, y construya apoyo para sus reformas at home, dice, en casa. Es decir, que le dé consenso social a las reformas que el gobierno de los Estados Unidos quiere en definitiva, porque por eso sostiene, habló Bessent hoy de la cadena Fox, en un ratito creo que lo vamos a poder escuchar, pero Bessent lo que dice es: nosotros estamos dándole un puente, un apoyo puente a la Argentina para que llegue a las elecciones, para que pueda continuar con estas reformas. Lo que le interesa a Estados Unidos, claramente, no descubrimos nada, son efectivamente esas reformas. Ahora, Gita Gopinath, que vio el corazón del asunto, dice: che, guarda, porque además de todo lo financiero y de todas estas cuestiones, hay gente adentro que si no acompaña al gobierno, que si no le da consenso a esas reformas, tampoco funciona en términos durables. Es muy interesante eso. Ahí está, tenemos en pantalla a Scott Bessent, que hoy le dio una... Pero es fuerte igual, ¿no? Le dio una entrevista. ¿Qué cosa? Pasó Gita Gopinath y dijo: así es. Che, atención que es con la gente adentro, hay personas, ¿no? Así es. No es solo Guita, no es dijo solo, Guita. Claro, no es solo Guita, dijo Guita. Pero, la doctrina Monroe más viva que nunca, ¿no? Aquello del patio trasero, América para los americanos, América en un concepto amplísimo, es decir, América para los Estados Unidos. Claro. Sería América para los americanos. Exactamente. Creo que podemos tomar un poquito de la respuesta de Scott Bessent
hoy en una entrevista en la cadena Fox lo tenemos, sino lo importante es, lo que dijo es esto, dijo, ahí está. Dice, el plan es que Milei continúe con sus sólidas políticas económicas para ayudarlo a llegar a las elecciones. No vamos a permitir que un desequilibrio en el mercado provoque un retroceso en sus sustanciales reformas económicas. Es clarísimo, no vamos a permitir que un sacudón del mercado conspire contra las reformas que está llevando adelante. Se trata de eso. Ahora, son reformas que tienen como base un ajuste muy profundo, con lo cual, si bien yo entiendo que tuvimos la mirada puesta en lo financiero en estos últimos días, ¿por qué? Porque el gobierno puso en duda muy seriamente su gobernabilidad. Yo no sé cómo seguía todo. Es decir, no hay que pensar lo que el gobierno ganó con esto, ¿no? Ahora que hay mucha euforia en los canales de stream libertarios, en el propio gobierno. No es lo que el gobierno ganó, es lo que evitó para sí mismo. Pudo evitar una crisis de gobernabilidad que no sabíamos cómo terminaba, si el lunes seguía la escalada del dólar, el derrumbe de los bonos, de la caída de las acciones, etcétera, etcétera. Ahora, de fondo, si bien le prestamos atención a eso por la gravedad que tenía, por la gravedad institucional que implicaba, pero en la película la pregunta es la misma. ¿Se banca la sociedad argentina un ajuste del tamaño que lleva adelante Milei y lo que viene, y el ajuste que implica las reformas que vienen? Esa es la pregunta. Si se banca la sociedad el ajuste, si se banca la sociedad sentirse colonia yanqui nuevamente, de verdad yo tengo esa pregunta. La Argentina no es un país, el pueblo argentino no es un país que nunca se haya sentido cerca de los Estados Unidos por un montón de cosas, por cuestiones históricas, por cuestiones de competencia de mercados incluso, por supuesto, aquello de Braden o Perón, muy instalado durante todo el siglo XX también. Así que ahí extiendo tu pregunta a esa otra parte, ¿no? Me parece que no es tan bien recibido como el gobierno cree. Y por otro lado, sumo otra cuestión. Vos decís, bueno, el gobierno logró evitar una crisis que se venía, que parecía que se venía el mundo abajo. Había varios ya. No, el gobierno abajo, bueno, digámoslo con claridad. Sí, el gobierno abajo, y había incluso varios probándose la banda presidencial, nombres circulando, etcétera, etcétera. ¿Sabes que yo creo que no fue el gobierno el que lo evitó? Que fueron los Estados Unidos directamente. No fue la habilidad del gobierno la que evitó caer en esa situación o en algo parecido, sino que fueron los Estados Unidos mismos que dijeron, che, esto se va a la mierda, no nos sirve que Milei se caiga como está por caerse, hay que ir a rescatarlo. Sí, a mí me parece que tenían en todo caso, no, está bien, las reuniones las tenía, hace 12 veces intentó reunirse Milei con Donald Trump, 12 veces viajó a los Estados Unidos. Por supuesto que el gobierno viene golpeando la puerta desde el día número 1. No, y Bessent estuvo acá, esa visita de Bessent. Está bien, pero digo, esa hora me parece que sale de los Estados Unidos. Claro, esa hora, atendele el teléfono, ahora sí atendele el teléfono. Alguien habrá dicho, che, mirá que se cae. Claro, mirá que se cae. Ahí vamos. ¿Quién le dijo, dale ese papelito que lo tiene como pergamino? Porque hay como una sensación de que celebran ese recibimiento de Trump que es casi despectivo, de Trump con ese tuit. Toda la escena es muy despectiva. Claro, por eso digo, es muy casi raro, tanto se celebra. Bordea la vergüenza ajena, seguro la vergüenza soberana. Ahora, el mensaje es fuerte. El apoyo de Estados Unidos al gobierno de Milei es muy fuerte. El gobierno, según su propia mentalidad, tiene razones para celebrar el apoyo. Ahora, también es cierto que si el gobierno no hace determinadas reformas que le viene pidiendo el Fondo Monetario, que ahora le pide el gobierno de los Estados Unidos, que le piden los liberales argentinos, si el gobierno no hace esas reformas, vamos a volver a tener esta situación de tensión. Pero si el gobierno hace las reformas, y esa es la razón por la cual el gobierno no lo hizo. Lo que dijo Penaca, no vamos a tener país. Es lo que dijo Guita Gópina. Claro, también. Se te va a prender fuego la calle. Claro. Que ya estaba prendida a fuego en algún punto. Es decir, sería ajustes o reformas hacia el ajuste aún más profundas de las que tenés. Entonces, la escena es muy complicada. Muy. ¿No?
Y con la gente en la calle reprimiendo, ¿no? Continuamente. Así es muy exactamente. difícil. Está hablando de eso, está Fabián Waldman en la calle, allí en la zona del Congreso, porque hay otra vez movilización de jubilados y jubiladas, distintos sectores y espacios y partidos que los acompañan miércoles a miércoles. Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, compañeros. Efectivamente, nueva represión cuando estaban intentando armar el vallado sobre Hipólito Yrigoyen. No sé si pudieron ver ya las imágenes que mandé a la radio, pero cuando estaban tratando de armarlo, a mansalva estaban repartiendo a diestra y siniestra la policía gases. Estoy con la ex diputada Miriam Bregman, candidata actual en la provincia de Buenos Aires. Bueno, un miércoles más en un contexto diferente. Sí, un miércoles difícil acompañando a jubilados y las jubiladas, y creo que esto hay que marcarlo porque Javier Milei en su viaje, no sabemos bien qué firma, pero de lo que estamos seguras es que va a firmar más sumisión, y que esa sumisión al Fondo Monetario, al gobierno de Estados Unidos, trae recorte en partidas jubilatorias, porque trae recorte en todas las partidas sociales. Está firmado ya lo de la UH, así que esta movilización ya se convirtió en un símbolo del enfrentamiento a ese recorte de políticas sociales. Mientras los ricos le bajan impuestos, quieren pagarle al FMI, quieren pagarle a Estados Unidos con más sumisión y dejando a los jubiladas y las jubiladas, sacándole el pan de la boca directamente, ¿no? Porque ya los medicamentos ya se los sacaron, ahora le quieren sacar la comida. Te paso, Pablo, con Miriam Bregman. Hola Miriam, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias por atendernos. Estábamos justo conversando sobre eso. Si bien es cierto que pusimos el foco en lo financiero, porque la crisis financiera podía llevarse puesto al propio gobierno, esa tensión de base de las políticas de ajuste que estás mencionando, no solo continúan, esto es pregunta, en función de lo que estás observando, de lo que estás escuchando y leyendo, se van a profundizar. Se van a profundizar. Mira, ayer escuchaba algo, Pablo, que era el aumento de combustibles. Bueno, si vos te ponés a mirar los grandes levantamientos revueltas que hubo en el mundo los últimos meses, todos fueron por el aumento de combustible pedido por el FMI. Es como una receta que tienen para todos los países, no es tan distinto. Entonces, no es que acá nos vamos enterando y ahora todos se enteran qué pide el Fondo Monetario y se horroriza la dirigencia política. Ya se sabe qué pide, porque es lo mismo que pide en todos los lugares del mundo. Lo que pasa es que en otros pueblos del mundo se han levantado y acá la verdad que se le ha tenido bastante paciencia. Algunos no, hemos salido a la calle. Se le ha tenido una paciencia bastante especial, ¿no? Creo que es muy significativo porque ahora además se suma el Tesoro de Estados Unidos. Es decir, ya no nos queda que otra cosa firmar entregando la soberanía. Miriam, en función de los consensos que se lograron para varias, para rechazar varios vetos, para insistir con emergencia en discapacidad, emergencia en pediatría, financiamiento universitario, falta jubilaciones, por supuesto, ya que estamos en miércoles y estás ahí. Sí, sí. ¿Crees que esos consensos se pueden sostener para por lo menos dar un testimonio políticamente muy fuerte que en algún momento hacia futuro gobierne alguien de otro signo, pueda ser una marca que colabore con, no sé si el no reconocimiento de la deuda, que sé que es, por supuesto, siempre el planteo del FIT, pero por lo menos para una discusión que parta desde otro lugar? Sí, ¿sabés, Pablo, que eso creo que es el desafío que viene? Es muy interesante pensarlo así. No solo hemos encontrado acuerdos en esos puntos, a nosotros nos encontraron cuando proscribieron a la referente o a una de las principales referentes políticas de la Argentina. Es decir, si hay algo que no nos pueden decir en nuestro caso es que somos sectarios, que somos sectarias o que no vemos cuando hay hechos políticos de gravedad, cuando está el imperialismo detrás. La condena de Cristina Kirchner la pidió Marcos Rubio, Yo no me confundo, entonces creo que eso es muy importante. Toda esa fuerza hoy debería estar puesta en construir un gran rechazo al Fondo Monetario, ya, ahora. Por ilegítimo, pero también por ilegal, porque estamos hablando de un acto ilegal. Las estafas no se pagan. Y esto es totalmente una estafa, es una ilegalidad. Tenemos todos los argumentos jurídicos para discutirlo, es un tema que yo he profundizado especialmente. Y esto es algo que levantaba la izquierda, pero ayer en un encuentro que tuvimos con profesionales en derecho, se los recordaba también, porque estaba Elsa Pavón, una de las primeras abuelas de Plaza de Mayo, había compañeras y compañeros ex detenidos. Le digo, ¿por qué bandera llevaban las madres, llevaba Eve, llevaban las madres en los 80? Y era no la deuda externa, claro, Pablo. Claro. Eso, después de años de menemismo, años de que nos dijeron que hay que agachar la cabeza, que no se puede, nunca te podés rebelar, que tenés que aguantar la sumisión, parece algo extraño.
pero las madres, las viejas, como se le decía en aquel momento cariñosamente, marchaban con la bandera de desconocimiento de la deuda externa. Y esa deuda es la misma pelota de nieve que venimos arrastrando, que un Sturzenegger te inventa canje, megacanje, y la amplía alrededor de lo que termina después haciéndole la crisis del 2001, y después viene Macri y le pone otra parte, y ahora viene Milei y le pone otra parte. Estamos en 500.000 millones de deuda. O sea, no es necesario que yo diga que es impagable, todo el mundo sabe que es impagable, pero el problema es que mientras continúa la sumisión, se van pagando los intereses, se van pagando partes a los acreedores privados, y eso es sacarle el pan a los jubilados de la boca, eso es sacarle la comida a los niños y las niñas de este país, eso es recortar los medicamentos, eso sale del Garrahan. No son dos discusiones que podés dar por separado. Entonces me parece que está bien hablar de la crueldad de este gobierno, porque la verdad es que hay gente bastante jodida, además está que lo diga, ¿no? Lo que pienso de la banda que nos gobierna, pero lo que hay que cuestionar, esa crueldad parte de políticas concretas, o cuestionamos de una vez por todas esas políticas concretas, o la historia vuelve a repetirse. Miriam, última, en función del permanente contacto que tenés con bases obreras, bases estudiantiles, etcétera, etcétera, está claro que muchas de esas bases acompañaron a Milei, si no hubiera ganado por la diferencia que ganó. También está claro que algo de eso se quebró y se rompió en el último tiempo. Probablemente la expectativa de que fuera algo distinto, o que el dolor o el sufrimiento del ajuste tuviera sentido. Déjame preguntarte si crees que se observa en las elecciones, ¿no? Si crees que esta suerte de revivir que plantea el gobierno a partir de haber solucionado la tensión financiera puede renovar algo de ese Milei igual esperanza, Milei igual, bueno, ahora sí, esta vez es diferente. Mira, es muy interesante la pregunta y creo que es una de las cosas que tenemos que observar los próximos días. Realmente eso es lo que hay que mirar. Intuyo, pero esto es una intuición, Pablo. Intuyo que en las grandes zonas ojeras y demás, los núcleos ojeros puede tener un cierto revivir. En las elecciones de la provincia de Buenos Aires, lo sé porque soy de ahí, soy de la 4ª sección electoral, nací ahí en pleno campo. Radicales y libertarios fueron separados, eso hizo que perdieran algunos puntos y la mayor parte de esa gente que se había entusiasmado con Milei no fue a votar. Entonces, en esos sectores es probable que después de semejante regalito que le hizo con la baja de retenciones y demás, aunque no va a llegar al pequeño productor eso, ¿no? Claramente el productor que no tiene aguante en el bolsillo ya vendió los cereales, ya vendió la soja, y esta baja en las retenciones se la van a hacer a las grandes cerealeras, que son las que están acopiando. Eso es así, y te lo digo por ser de ahí, o sea, no necesito que venga ningún economista a explicármelo, uno sabe cómo funciona y quiénes tienen aguante para el silo bolsa y quiénes no. Entonces, más allá de que esto reporte, te decía, en un beneficio a los sectores más concentrados del agronegocio, es probable que ahí reviva o vuelva algún voto que se le había ido al radicalismo o que no había ido a votar. Yo creo que contra la derecha a la izquierda, que es el momento de ser muy duros con este gobierno, de no permitirle que se recomponga y que esos pibes que por desencanto con el gobierno de Alberto Fernández se fueron a Milei, decirle, che, hay otra salida, no te quedes en tu casa, andá a votar, manifestá tu rechazo al gobierno, tenés otra alternativa para manifestarte, y bueno, nosotros los invitamos que nos acompañen, ¿no? Porque quedarse en la casa tampoco les va a resolver. Te digo, y esto me consta, muchos se quedaron en la casa. Después en el movimiento obrero pasan muchas otras cuestiones que es para charlar largo rato, pero nosotros volvimos a armar una lista muy combativa en la alimentación. ¿Por qué? Porque la gente ve que los gremios, sí, está bien. Si vos lo mirás, la CGT está en contra de Milei formalmente, pero después vieron perder su salario. Y eso permite también que desde la izquierda, en una lista donde hay compañeros míos del PTS, independientes, del PCR, de distintos sectores, volvimos a armar una lista muy fuerte que vamos a elecciones los próximos días de la alimentación. Entonces, más allá de los resultados, a mí como siempre me entusiasma la política, me entusiasma la posibilidad de poder empezar a hablar con esa clase trabajadora que se ponga de pie. Miriam, gracias como siempre, un abrazo grande. Por favor, y perdón que no tenga definiciones tan concretas, pero sí que bueno, son cosas que todavía están ocurriendo en este momento, así seguro. Que como esto que te digo de lo que está pasando en el movimiento obrero. Bueno, acá tu compañero te quiere decir algo, a mí me quiere decir algo. Para cerrar la nota, si te parece, Pablo, no puedo dejar de pachar. El gobierno quería eliminar la pena de femicidio. Una opinión en el día de hoy, Miriam.
Bueno, muy atinado lo que me señalan acá, porque esto, lo que ocurrió, ocurrió en estos días. Hoy se encuentran los cuerpos, son 3 femicidios. Es femicidio, hay que calificarlo así, y de nuevo hay que investigar por qué no se toman las medidas rápidamente, por qué nunca se crea a las familias, por qué se pierde tiempo. Yo cargo sobre mis espaldas el dolor de la desaparición de Jurjo y Julio López. No me tiene que explicar lo que es perder un tiempo precioso, que son las primeras horas para accionar, ¿no? Entonces, bueno, Javier Milei es una buena pregunta, la voy a hacer. Gracias por recordarlo, lo voy a hacer en público. Hay que preguntarle cómo se le ocurría pretender eliminar esa figura. Gracias, Amelia. Gracias a ustedes. Bueno, comentarte, Pablo, que habrá alrededor de unas 500 personas aproximadamente. Continúa cortada totalmente la avenida Rivadavia. Hay un lugarcito chiquito para pasar por Hipólito Yrigoyen que dejaron, pero bueno, sigue la gente acá. Está presencia de Argentina Humana, de Patria Grande, el Movimiento de Acción al Futuro, está la gente del Colina y los jubilados que están todas las semanas aquí exigiendo que se cumpla con lo que efectivamente necesitan, que es una vida digna. Gran trabajo como siempre, Fabi, gracias. Abrazo. Fabián Waldman le hacía la pregunta a Fabiana Miriam Bregman respecto del triple crimen allí en la tablada. Aparecieron los cuerpos, digamos, ¿no? En Florencio Varela aparecieron los cuerpos, en la tablada Varela fue el crimen. Tenés razón. El comienzo de toda la secuencia que termina en estos 3 femicidios. Así es, hoy habló Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dando más información. Dijo que Morena, Lara y Brenda fueron en realidad engañadas porque habían sido invitadas a un evento, a participar de un evento, cuando en realidad, y así lo dijo Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cayeron en una red de narcotráfico. Bueno, el desenlace es el que conocemos, los cuerpos encontrados. Bueno, por supuesto, a partir de ahora tendrá que seguir investigando la justicia, y déjeme decir que esta tarde, muy rápidamente y casi espontáneamente, se convoca a una movilización en Plaza Flores. Va a ser hoy a las 19 horas. Basta de femicidios, basta de matarnos, nuestras vidas importan. Justicia por Morena, Lara y Brendas. Repito, esto va a ser hoy a las 7 de la tarde en la Plaza Flores. AM530. Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente.
Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, FEDUBA te invita a la presentación de 2 libros imprescindibles para pensar Latinoamérica. Franz Fanon, La violencia de la tierra de Eduardo Grüner. Lo presenta Darío Capelli junto al autor. María Lugones, Descolonización y Alegría, de Gabriela González Ortuño. Presentan Maísa Bascuas junto a la autora. Jueves 25 a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días, compañeros y amigos. Muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos. Ojalá seamos muchos desde la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cuando compren todo, ¿qué más vas a querer, no? 1998, La Renga, Vende Patria Clon. ¿Y por qué? Bueno, primero porque sí, porque Mr. President hace que cobre sentido una composición como esta, Vende Patria Clon de La Renga, que de hecho cuando las han tocado en las últimas presentaciones conmueve fuerte, es muy fuerte, pega muy fuerte. Pero elegí La Renga, ¿por qué? Porque la gente de UMI, que es la Unión de los Músicos Independientes de la Argentina, hizo un anuncio muy lindo que tiene que ver con La Renga, pero tiene que ver también con nuestra casa, tiene que ver con la Acción de Madres, y el próximo viernes 26 van a poner en las plataformas digitales un recorte de lo que fue un encuentro emblemático, el encuentro que se hizo en Ferro a propósito de una gran celebración del trabajo de las madres. Estamos hablando del encuentro en Ferro con los 20 años, año 1997, octubre. Eran 2 fechas y gente que estuvo allí, los 20 años de lucha de madres de Plaza de Mayo fueron celebrados con León Gieco, Divididos, Las Pelotas, Totus Muertos, y La Renga, por supuesto, muchas bandas. Estamos hablando de shows multitudinarios, y un recorte de ese concierto, de la presentación de La Renga, lo van a compartir justamente en el próximo viernes, el 26. Recuerdo, en el medio de todo lo que
vamos tomando de abrir un diario viejo y encontrarte. Por ejemplo, para Página 12 en ese entonces hacía un raconto de ese encuentro Eve y decía: para nosotras fue algo muy fuerte, porque nos fuimos del circuito habitual de lucha por los derechos humanos a otro que no conocíamos tanto, el mundo del rock, ¿no? Ahí terminé de conocer a los rockeros, decía Eve en una nota que le da a Página, que me parecieron chicos maravillosos, que dejaron de lado todo y desinteresadamente estuvieron con las madres. Cuando pronuncié el discurso, sabía que a esos miles de pibes les estaba llegando lo que les decía, la voz de la lucha, ¿no? Llegaba en un encuentro que, repito, tenía, pero de los primeros nombres, los nombres más importantes: octubre del 97, Las Pelotas, Los Piojos, León Gieco, Divididos, Ataque, Caballeros de la Quema, Versuit Vergarabat, Tremendo. Animal, Malón, Rata Blanca, Actitud María Marta. O sea, es impresionante la cantidad de nombres. Por supuesto que vamos a estar atentos el viernes a la publicación de una de las canciones del concierto, pero me sirve también para decir que en estos días la UMI, la Unión de los Músicos Independientes, vuelve a poner en valor la importancia de tener estas uniones, estas agrupaciones que son los lugares donde se congregan los más vulnerables, los músicos independientes, que a los que tanto les cuesta, desde el micro de gira, las salas, los seguros, el mundo de los ensayos. Todo es el doble de costoso para quien no tiene la estructura de una discográfica o una multinacional, ni hablar, ¿no? Bueno, la verdad que hacen un gran trabajo desde hace 24 años, la Unión de Músicos Independientes, y siempre en sus redes sociales tienen buenos encuentros. De hecho, estaba repasando que tienen un recuerdo muy amoroso para que lo hicieron hace poquito, el Día del Maestro, para Esther Soto y Don Vitale. Don Vitale, que son los papás de Lito. ¿Qué más que ellos, ¿no? Para recordar el valor de apoyar la música independiente, abrir las puertas de las casas. Digo, gente que tuvo desde el primer momento la puerta de su casa abierta para que se generaran cosas. Así que aguante la UMI, que trabaja poniendo el pecho, y sí, siempre me los encuentro acá en la plaza. Muchos de los chicos de UMI están los miércoles, vienen a acompañar siempre a los jubilados y cuanta lucha sea necesaria salir a la calle. Así que el viernes tienen La Renga junto con Madres ahí compartiendo este estreno. Recuerdo de lo que fue uno de los grandes encuentros entre rock y derechos humanos, el festival que se hizo por los 20 años de Madres de Plaza de Mayo. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Cosas que andan pasando algo bajo radar, Luis Pablo. Bueno, los usuarios de los trenes lo saben perfectamente. En el día de hoy hay una protesta, están llevando adelante una protesta los trabajadores del gremio de la fraternidad, que son los maquinistas de los trenes. ¿En qué consiste la protesta? Bueno, las formaciones circulan a un máximo de 30 kilómetros por hora, algo así como trabajo a reglamento, podríamos decir, y esto tiene que ver por la falta de respuesta patronal ante el reclamo del aumento salarial. Insisto, estamos hablando de los maquinistas de los trenes, y afecta en particular a las formaciones de las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín y Urquiza. Así que bueno, atención con esto, por supuesto, a lo largo de todo el día, sobre todo en los horarios pico, esto generó distintos problemas a la hora de viajar. También mucha adhesión de parte de los usuarios, que le está pasando exactamente lo mismo a cada uno de ellos en sus respectivos trabajos. Así que quien tenga que volver a su casa en alguna de estas formaciones de las líneas de tren, paciencia que igual se viaja. Ay, no sé si les pasa, vieron en las publicidades habituales, mucho marcado por el algoritmo y mucho marcado por las tendencias, por lo que más se busca, ¿no? Son las dos cosas. Mucho de préstamo personal. Es tremendo. Todo el tiempo apareciendo ofertas de préstamo personal. Ahora hay una publicidad que tiene mucha guita encima de Mercado Pago, porque está el yeite son los préstamos. Momentos de un país también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En ese sentido. Y también es parte de tendencia el Che Milei, porque, está claro, Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a todo lo que está pasando con el gobierno de Milei y los Estados
y los Estados Unidos. Y el mundo de los dólares. Che, Milei, ¿viste que al final era el dólar? ¿Viste? En mayúscula, ¿no? Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos, que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares. Y que además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016, se ha tornado inmanejable. Mira, hermano, te lo digo sinceramente, la ayuda de las fuerzas del norte, me parece que las del cielo están medios cabreras con vos. Me dan ganas de reír, pero quiero seguir con la lectura. Es pan para hoy, hambre para mañana. Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés? Y si no, preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a De la Rúa y a la Argentina con el megacanje y el blindaje. Pero lo peor de todo, economista experto en crecimiento con o sin dinero, es que no solo no te haces cargo del fracaso de la macro, sino que no te querés notificar que el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos. Hoy 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados, lo que recién comentábamos. ¿Entendiste? 9 de cada 10. Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney. Es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler. Pausa. Ayer el dato que nos tiró Daniel Arroyo. Sí, estaba pensando exactamente en eso mismo. Fue tremendo, que el 85% de las familias que están endeudadas, según un estudio que se ha hecho para revelar esto, no saben cuánto deben. Pierden el registro. Tomar deuda para pagar deuda de deuda y así ese círculo que es imposible salir. Más de la mitad de las familias destinan sigo con el tuit de Cristina, más de la mitad de las familias destinan entre el 40 y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos y la mayoría no llega a fin de mes. Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior. Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei. ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Dale. A propósito, ¿dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser presidente? Al final no solucionaste nada y empeoraste todo. Supongo que lo que está señalando aquí Cristina es que Milei se dio cuenta, porque empezó a hablar de la recuperación un poco más lenta. De hecho, lo hizo en Naciones Unidas. Creo que ahora lo podemos escuchar. Se da cuenta que impacta el ajuste y entonces saca la motosierra de la campaña, digamos, ¿no? Postdata 1. El intento de reelección fracasado de Macri, también auspiciado por Trump, nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45.000 millones de dólares. Ahora, las elecciones del próximo 23 de octubre ya nos costaron 20.000 millones de dólares más del FMI, sumado a los casi 30.000 millones de dólares del blanqueo, más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF, el repo, el oro en Londres. Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo. Viene salado el precio que pagan los argentinos por tener gobiernos de derecha. Postdata 2, Che Milei, como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles, ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de Estados Unidos por 20.000 millones de dólares. Para tu reelección, Trump Dixit. Ay Dios. Argentina atendida por sus propios dueños. Bueno, un mensaje muy claro de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pone el foco no solamente en el riesgo muy alto de gobernabilidad por la crisis financiera, sino de base, ¿no? El problema de la gente afuera. El problema de la gente afuera. Reitero, como dijo Luispa, pasó Guita Gopinath, exfuncionaria del fondo, y dijo, che, todo bien con el apoyo de Estados Unidos a Argentina, pero entre otras cosas, lo que tiene que ocurrir es que haya un apoyo sostenible de la ciudadanía al ajuste, a las reformas. Si no, pero no hay además caso. mirá el contraste, ¿no? Y pensando siempre en el tema de la gente afuera. Estoy viendo La Nación en este momento. Cambio de clima financiero es el título principal. Tras la reunión de Milei, Georgieva llamó a fortalecer las condiciones para el crecimiento de la Argentina. Otro de los títulos, Milei en la ONU. ¿Que cuáles son, no? Claro. Milei en la ONU reclamó por la soberanía de Malvinas y denunció por la desaparición del gendarme Gallo. Elogió a Trump. Día de euforia, suben bonos, acciones, etcétera.
vuelve a poner cambio en el clima financiero, otra noticia con lo mismo, logro para el gobierno. En ninguna de estas noticias, que son todos títulos a favor del gobierno, estoy leyendo La Nación de este momento, figura el tema de la gente afuera o de qué va a tener que entregar la Argentina a cambio, o qué está entregando en este momento a cambio de los aportes de los Estados Unidos, estos supuestos 20.000 millones de dólares. Yo insisto, creo que hay una lógica en lo que pasó, porque efectivamente la crisis fue muy grande, el gobierno estuvo a un riesgo institucional muy, muy fuerte, muy cercano a ese riesgo. Entonces está claro que se haga foco ahí. Ahora, la alegría de los bonos, la alegría de los precios de las acciones, que son un instrumento para observar respecto de cómo va la macro financiera, de ninguna manera es la alegría de la gente que sigue en esta realidad, ¿no? En salarios muy retrasados, en prestaciones del Estado que son cada vez peores, el retiro del Estado y sobre todo, bueno, las familias que se tienen que endeudar en la magnitud en que recién lo comentamos. ¿Cómo todo esto va a ser leído por la sociedad de cara a las elecciones de octubre? Me parece que es la respuesta a todo. Incluso para el propio gobierno de los Estados Unidos, porque el mensaje de Bessent en algunas cosas dice, acá va nuestro mensaje, va nuestro apoyo. Y después hay un montón de cosas que vamos a ver cómo sean las elecciones y cómo las concretamos, ¿no? Sí. 5 de la tarde, 1 minuto, viene Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, acá estamos. Bueno, el hombre que lo anunció todo, Carlos Heller, ¿cómo sigue? Lo que no nos contaste es cómo seguía la cosa, Carlos, ahora, ¿no? A ver, en función del mensaje de Scott Bessent de las últimas horas, habló Georgieva y dijo, para continuar con las reformas, etcétera, etcétera, ¿qué estás viendo? ¿Qué querés señalar, Carlos? A mí me parece que como novedad es esto que el secretario del Tesoro dice. Estuve en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo, textual. Sí. Y agrega, inmediatamente después de las elecciones comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas. Acá uno podría abrir un interrogante, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, ¿qué pasa si no le va bien? Pareciera que todo lo que anunciaron está condicionado al resultado de las elecciones. Uh-huh. Porque que vos digas que hay empresas que esperan el resultado de las elecciones para invertir, podés entenderlo, viene con comillas, pero ahora, que diga que inmediatamente después de las elecciones comenzaremos a trabajar con el gobierno del pago de sus principales deudas, está diciendo que lo único que hay ahora es un anuncio tendiente a ayudar a que el gobierno le vaya bien en las elecciones y que si le va bien en las elecciones empezarán a trabajar con el gobierno en el pago de sus principales deudas. El asunto es qué harán si le va mal en las elecciones. Claro. Digo, de una lectura directa de esto que dijo este señor. Porque ahora, ¿qué podríamos sacar? Primero, está clarita la jugada. Si faltaba algo para ver toda la jugada, es esta declaración. Sí. Es muy está dicho, todo es literalidad, ¿no? No hay que interpretar, sí. Está dicho. Sí. No hace falta interpretar, está dicho, está clarito. El gobierno de Estados Unidos apuesta todo a que a Milei le vaya bien y está dispuesto a que si la ciudadanía entiende el mensaje y le va bien, ayudarle con los problemas a la deuda. Ayudarle también es otra que lleva comillas, porque en todo caso no es más que un cambio de acreedor o de plazo, lo cual no deja de ser un alivio, pero no es una solución ni por asomo. Y falta
todo lo que son los condicionamientos, tema del que hoy hablé en la reunión de la Comisión de Presupuestos, donde pedí, junto con otros diputados y diputadas que dijeron cosas similares, que todo este tema de la deuda venga de inmediato al Congreso, más allá de la discusión de si el swap se tiene que discutir o no se tiene que discutir, porque es de tal magnitud el tema que tratar el presupuesto, el proyecto de presupuesto, sin conocer cuáles son las condicionalidades, o qué es lo que se acordó, o qué es lo que se va a dejar de pagar, o qué es lo que se va a pagar, o lo que sea, es casi discutir en abstracto. La discusión del presupuesto un tanto se torna formal sin este tema. Déjame hacerte una pregunta. Evidentemente estuvo muy presente el tema en la reunión de comisión. Algo habíamos, algo suponíamos, digamos, ¿no? La última vez que charlamos. Pero vos decís, no se puede, o el planteo fue, no se puede hablar del presupuesto sin conocer los condicionamientos, sin conocer estos detalles, porque entonces estaríamos hablando en abstracto, o el hecho del endeudamiento y de el vínculo que quedaría con los Estados Unidos en términos de dependencia también tiene que ser discutido por el Congreso, Carlos. Yo sé que parece lo mismo, sé que parece lo mismo, pero quiero saber si es en el ámbito de la discusión. Sí. Hay un tema de legalidad, sí, que yo no me animo a dar una respuesta terminante, pero si un swap es un crédito, y porque yo creo que un swap no es un crédito técnicamente hablando, como las retenciones no son un impuesto, digamos, la ley dice que todo cambio impositivo, ¿verdad?, tiene que tratarlo el Congreso, pero las retenciones no son un impuesto. Entonces hay una discusión si la rebaja de retenciones tenía que haber sido claro. Y hoy estuvimos intercambiando opiniones y hay argumentos para los dos lados, pensando no en hacer política, en la interpretación legal del tema. Bueno, el swap con China... yo me inclino, por ejemplo, a pensar que legalmente un swap no requiere aprobación del Congreso. Pero esto, por eso digo, es de tal magnitud lo que se está hablando y tiene tanta influencia en cómo van a seguir las cosas en la Argentina, que discutir un proyecto de presupuesto sin tener en cuenta una medida que la están anunciando en simultáneo con el inicio de la discusión del presupuesto es como convertir en formal la discusión del presupuesto. Entiendo. ¿Entendés? Entonces, hoy se dijo esto, pero bueno, la receptividad tiende a ser nula. Por parte del gobierno. Sí, del presidente de la Comisión de Presupuesto. Hoy tuvimos, él cita para el miércoles que viene. Entonces, debe haber habido 20 intervenciones. Digo 20, por haber sido 18 o 23. Entiendo, no sé. 20 intervenciones que le dijeron, presidente, el miércoles que viene probablemente haya sesión. Hágala el martes. Quiero decir que cuando él empieza la sesión, habla de la necesidad de construir consensos, etcétera, etcétera. Bueno, le pedimos todo, yo le pido cuando intervengo, y le digo todas las intervenciones que hubo le pidieron que sea el martes. Entonces me pide una interrupción una diputada del PRO, Machado, y yo se la concedo. Dice, nosotros estamos de acuerdo que sea el miércoles. Bueno, entonces yo sigo la joda y le digo, bueno, todo menos uno de las intervenciones le pidieron que sea el martes. El tipo termina la reunión y dice, bueno, en comisión hemos decidido que la reunión es el miércoles a la 1 de la tarde. Claro, está bien. 5 de pelota. Esa es una atribución de la presidencia de la comisión. Y es relativo, porque el presidente no puede ignorar lo que toda la comisión le dice. Además, se lo dije yo, si hay sesión, nosotros vamos a pedir una sesión. Se la estamos diciendo, la vamos a pedir nosotros. Si hay sesiones el miércoles, sesión mata comisión. Claro.
Por lo tanto, obstinarse en mantener el miércoles para que no haya reunión de comisión. Claro, lo sabe perfectamente. Y entiendo además que... ¿Entendés? ¿Por qué mantiene el miércoles? Porque el tipo se le puede haber pasado. No había ninguna sesión pedida, él puso el miércoles. Ahora, todos le decimos, mire que va a haber sesión, estamos pidiendo una sesión. Lo más probable es que haya sesión, el miércoles. Bien, veremos cómo sigue. Lo digo para marcar... Sí, entiendo, el tono, el clima. Cómo funciona esto. Déjame hacerte un paréntesis, la Carlos. Segunda cosa es la invitación. Dijimos, señor, tienen que venir los ministros, y en primer lugar tiene que venir el ministro de Economía. No puede. ¿Cómo va a tratar el presupuesto con un mensaje dado por cadena nacional y después vienen los secretarios, vienen otros funcionarios? Con todo respeto, bienvenidos. Nosotros queremos... Yo llevé la lista de los que nosotros el año pasado pedimos que vengan, que para que nadie crea que era un invento, es la misma lista de los que yo, presidente de la Comisión de Presupuesto, convoqué y vinieron a la última vez que se trató cuando nosotros presidíamos presupuesto durante el gobierno anterior. Buena jugada. Entonces digo, no le estamos inventando nada. Los mismos que nosotros citamos queremos que vengan ahora. Bien, tampoco se nos contestó, veremos qué sucede. Todas las intervenciones que se hicieron en distintos tonos y demás, pidieron que el ministro de Economía tiene que venir, y tienen que venir además todos los demás, porque se habló de todas las cuestiones, tiene que venir la ministra de Desarrollo Humano. Se nos cortó el audio. Ahí está, ahí recuperamos. ¿Nos escuchás, Carlos, vos? Sí. Ahí está, se te había cortado en un momento. Bueno. Entonces, la convocatoria Caputo probablemente tampoco prospere, pero hay que esperar. Claro. Lo que sucede es que todo es una construcción, porque además ellos parten de un concepto que políticamente uno se lo puede reconocer como una iniciativa de su política, pero que no es legal, que es el tema de que tiene que haber superávit fiscal. Entonces, otra de las cosas que yo le estoy diciendo es, el presidente dijo el otro día cuando habló por cadena nacional que solo 5 países del mundo tienen superávit fiscal. Y todos los países que él admira, empezando por los Estados Unidos, tienen enormes déficits fiscales. Si él es tan seguidor de Estados Unidos, por ejemplo, en vez de abrir las importaciones de todo, podría poner aranceles para proteger la industria nacional, como hace el presidente de los Estados Unidos. Claro. Por ejemplo. Y tampoco podría propiciar, como propicia el presidente de Estados Unidos, que bajen las tasas de interés de la Reserva Federal, porque el presidente de Estados Unidos dice que con tasa positiva no se puede recuperar la actividad económica. Bueno, el senador Lustó decía, se ve que descubrió la función del Estado, porque quien le está prestando ahora es el Estado norteamericano. El Estado norteamericano, claro, también. Por eso digo, no resiste todo esto, pero es como que fingen demencia permanentemente, se hacen los distraídos, entonces no nos olvidemos que junto con el presupuesto mandaron ese otro proyecto de ley que no me acuerdo, tiene un nombre pomposo, que pretende establecer por ley que no puede haber un presupuesto que no tenga superávit fiscal y que si el diputado o el senador que vote eso comete un delito. Sí. Bueno. Ahora, Carlos, tratando de recomponer un poco la película, no solamente la foto del momento o de los últimos días, mientras voy buscando algo que quiero compartir con vos que recién charlábamos. Está claro que nosotros le prestamos muchísima atención a todo lo que sucedió con las tensiones financieras, porque el gobierno estuvo frente a una posibilidad de que una crisis de esas características devenga crisis de gobernabilidad, problemas institucionales, etcétera, etcétera. Entonces está claro que la atención estaba puesta ahí. Ahora, aún si efectivamente ganara aire, lo reflexiono, pero es pregunta, aún si el gobierno ganara aire, va a las elecciones salen como
no sé, ahí, qué sé yo. Preguntámelo de vuelta porque se cortó y no te escuché. Andamos con algún temita, ¿viste? Dale, pero decímelo de vuelta. Bueno, ahora te escucho bien. El gobierno, digo, más allá de que le prestamos atención a toda la atención financiera por razones obvias, aun si el gobierno llega a la elección y le va más o menos bien, o puede disputar el sentido de que le fue bien, etcétera, etcétera, lo que viene evidentemente es un cambio, no solamente de régimen cambiario, es decir, vienen las reformas con las que se está comprometiendo, etcétera, etcétera, y la situación va a ser de más ajuste, no va a ser de menor ajuste, y aún con las reformas, se lleva adelante las reformas que promete. Con la cual lo que hay que observar, la pregunta que hay que hacerse es, más allá de lo sostenible en términos financieros, si a los mercados les gusta o no les gusta, porque le van a pagar o no le van a pagar, si la sociedad argentina se banca a este nivel de ajuste, o cómo lo procesa o cómo lo entiende. Bueno, tal cual, pero eso es un tema de la capacidad de transmisión y de recepción que tiene la sociedad. Es decir, porque nosotros, a ver, esto sin lo que pasó y sin la crisis, yo me aburrí de decirlo con vos 20.000 veces. Sí. Que si les va bien en octubre, vienen por la reforma de fondo. Pero no lo dije denunciando, lo dije tomando las palabras de ellos, porque ellos dicen lo mismo. Necesitamos ganar las elecciones para tener otro parlamento. Más aún, yo tengo para mí que la pretensión de ellos, y por eso toda esa jugarreta, es que el presupuesto se trate con una nueva composición del Parlamento y no con esta. Lo cual también es violatorio del espíritu de la Constitución, que dice que el presupuesto tiene que estar sancionado en este periodo antes del 30 de noviembre. Uh-huh. Y no se llega, entonces el Poder Ejecutivo prorroga ordinaria o convoca extraordinaria, como muchas veces ha pasado, pero el objetivo fundacional, conceptual de la Constitución es que el presupuesto se presenta el 15 de septiembre para que entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre se apruebe. Más, el reglamento de la Cámara dice que el 20 de noviembre es el último día para presentar dictámenes. Por lo tanto, nosotros deberíamos dictaminar el presupuesto antes del 20 de noviembre para poderlo aprobar. Pero debería ser mucho antes aún para que además el Senado lo pueda tratar, porque si no, no lo podría tratar el Senado. Tengo un reflejo vago de que en el traspaso de mando se le concedió a Milei postergar un poco la discusión. No es vago. Milei le pidió a Massa, entre la primera y segunda vuelta, que no se trate el presupuesto que estaba enviado al Parlamento hasta no definir quién gana, para que se trate con el espíritu del ganador. Y podría tener una lógica eso. Me vas a aprobar un presupuesto con tu manera de ver la situación y yo si gano, quiero hacer otra cosa completamente distinta. Entonces, dejemos que el presupuesto lo apruebe el gobierno que gane en una elección presidencial. Esta es una elección de medio término, no tiene esa impronta, no está en juego. El gobierno nacional va a ser el mismo. Lo que puede cambiar es la composición del Parlamento, que refleje el estado de ánimo de la sociedad a esta altura de la gestión de este gobierno. Clarísimo. Porque por eso hay elecciones de medio término. No sé si leíste el mensaje en redes de Gita Gopinath, la que fuera funcionaria del Fondo Monetario. Todavía es funcionaria, renunció pero con fecha determinada, todavía sigue siendo. O sea, está todavía pero está partiendo. Bueno, se ve que se da su lujo, se da su gusto, ¿no? Porque los gustos de quedársela como funcionaria todavía, habrá dicho Gita Gopinath. ¿Qué dijo? Te lo voy a leer textual, perdóname la traducción, pero más o menos dice esto. El apoyo de Estados Unidos a la Argentina es ciertamente una ayuda para prevenir movimientos especulativos de tipo cambiario. Sin embargo, la durabilidad del progreso o un progreso duradero requeriría que la Argentina se mueva a un régimen de tipo de cambio más flexible, obvio, o predecible, acumular reservas, y escucha esto que dice al final, la última frase, y construir apoyo para las reformas en casa, locales, es decir, que tenga consenso social. Apoyo político es lo mismo que, no tiene ninguna novedad, es lo que dijo el secretario del Tesoro. En algún punto, inmediatamente después de las elecciones comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas.
están listos para invertir si le va bien en las elecciones. Es decir, todo está... Hay una acción. Claro, pero con la que nos van a reventar la cabeza. Sí. De acá al 26 de octubre, para decirle a la ciudadanía que la felicidad viene a partir de que las elecciones ratifiquen este rumbo, porque entonces la deuda es una pavada, porque se van a hacer cargo los norteamericanos, las empresas van a venir y van a invertir y va a haber trabajo, y va a haber riqueza, y va a haber de todo, pero para eso tiene que haber en primer lugar un apoyo de la ciudadanía a ese proyecto. Y esperar a todos los opinadores, generadores de opinión pública, en redes y en el aire y en los canales y en todo, que es el tema de que de acá al 26 de octubre va a ocupar el centro. Ahí se nos cortó. Dos poquitos. O sea que esta es la campaña. Acabamos de conocer, esta es la campaña. Así es, esa es la campaña. Está bien. Está clarito. Pero estaba clarito antes, lo único que ahora se hizo explícito. Porque si vos, vuelvo, y no es para anotarme por otros, pero si vos lees textualmente o mirás textualmente lo que dijimos el jueves pasado en QR, dijimos que era eso, sí, que tenían que crear el espanto, traer la ¿te acordás? Yo hablé de Lamelas, hablé del secretario del Tesoro que había venido en abril, todo eso no podían ser casualidades, es un plan. Es un plan. Yo estaré muy influenciado por ver series, generarlo, y por haber leído Los Ingenieros del Caos, pero es un plan. Generar la situación, sufrir los síntomas, y acá está el remedio. Y acá está el remedio. Yo tengo la solución. Sí, señor. Y bueno, y después, digamos, no digan que no les avisamos, Pablo. Yo hoy miraba con atención y en general el clima en la Comisión de Presupuesto no varió, pero vi algunos matices a los que no le voy a poner nombre propio, pero ya escuché algunos discursos que se matizaron con lo que había la semana pasada. Y no me extrañaría que esos matices en las próximas semanas se acentúen. Y vuelvan a ofrecer gobernabilidad. Voy a tener que ir a ver la comisión entera, Carlos, que no la pude ver. Bueno, para buscar los nombres propios. No debo, porque además por ahí yo soy demasiado celoso en algunas cuestiones y le doy importancia, pero no creo que equivocarme, porque junto la sensación con los antecedentes. Claro, con lo que ya se hizo. Claro, junto a la sensación con los antecedentes. Bueno, ahí la comparativa va a ser si se discutiera en el Congreso o eventualmente cuáles son las posiciones que se asuman en la discusión del presupuesto. La comparativa con el permiso para ir a acordar con el Fondo Monetario sin saber qué era lo que se iba a acordar va a ser interesante. Sí, bueno, habrá que observar toda la escena y estar atento, pero bueno, esa bandera que pusiste ayer, que te quedaba muy bien a vos ahí atrás tuyo. Está siendo irónico. Pero no, porque tenía un detalle, el Estado 51. Así es. Tenía un detalle, ¿no? Si no, el Estado 51 es un poco... El presidente de Estados Unidos a los canadienses directamente le dijo que los quería anexar. Sí. Y Groenlandia le dijo que se quería quedar, que le correspondía, que era su territorio, y al Golfo de México le cambió el nombre. Bueno, en el caso de Argentina tal vez no necesite nada de eso, con un acuerdo de esta naturaleza por ahí y con la voluntad de apoyo incondicional que el presidente argentino volvió a ratificar en su discurso de hoy en Naciones Unidas, porque no nos olvidemos del discurso de hoy en Naciones Unidas, que además adopta el mismo tono crítico a la gestión de Naciones Unidas, se mete en todos los temas que ayer se metió. Con eso arranca y va más allá, incluso muy duro con Naciones Unidas el presidente, sí. Claro. Entonces, casi estamos actuando como un Estado asociado, ¿no?
Déjame hacerte una pregunta que le hizo Luispa hace un ratito a otra entrevistada. ¿Vos crees que hay algún testimonio o acción política en el presente que, más allá de ganar o perder la discusión o lo que efectivamente ocurra, sirva para establecer un punto de referencia a la hora de, eventualmente, otro gobierno antagónico al actual tenga que ir a discutir o con el gobierno de Estados Unidos o con el Fondo Monetario este nuevo endeudamiento? No me animo a darte una respuesta así porque, vuelvo, no conozco las condiciones del préstamo. Sí. No conozco las condiciones del préstamo. Entonces, uno podría decir simplemente, y tal vez es el tono de lo de Luispa, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Uh-huh. No, pero la pregunta es, a futuro va a haber que de mínima renegociar la apuesta de máxima. Vos sabés que en otros sectores de la política, dentro del propio espacio... Si yo quisiera defenderte, diría, mirá, si esa deuda se usa para pagar otra deuda y gano plazo, sí, tampoco es tan grave. Y si no hay ninguna otra condicionalidad y no viene de la mano de otro montón de cosas, y lo que me hacen es la gauchada de extender los plazos, y estos vencimientos que hoy no puedo pagar, de los bonistas, porque los bonistas no son el Fondo Monetario Internacional. Son acreedores privados. Los bonistas son personas, empresas, hay una diversidad, sí, en esas inversiones. Si esos bonistas van a ser atendidos a cambio de un cambio de acreedor, con una postergación de los plazos, con una tasa que no supera la tasa que esos bonos estaban pagando en la actualidad y demás, yo te podría decir, bueno, no es tan horrible si la quiero defender. Entiendo. Pero por eso digo, sin conocer las condicionalidades, a mí, cuando lo escucho al señor decir, tomé contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina. Uh-huh. Lo junto con Lamelas diciendo la Argentina tiene muchas tierras raras y tenemos que explotarlas para beneficio de ambos países. Uh-huh. ¿Acordate esa frase? Sí. Es una locura. El embajador dice, tenemos que explotar la riqueza argentina para beneficio de ambos países. Quiero conocer las condiciones. Bien. Porque todas esas frases que se dicen a la ligera son de una gravedad enorme, porque pueden llegar a cualquier riqueza de la Argentina, tenemos que explotarla para beneficio de ambos países. De acuerdo de Trump diciéndole al presidente de Ucrania, claro, che, usted nos debe 350.000 millones de dólares, me tiene que dar todas las tierras raras que tiene, o la mitad de las tierras raras son de Estados Unidos. ¿Qué prueba de fuego para la política, para la dirigencia política argentina esta? Sí, pero pongámosle nombres propios, porque si no, yo me resisto. Porque la política argentina tiene la representación que le da la ciudadanía, uh-huh, y la proporcionalidad. Yo voy a decir, el espacio del que yo formo parte no ha tenido ningún renunciamiento y sigue estando con toda la firmeza del caso. Si otros no tienen firmeza y no permiten construir mayoría, eso es lo que la ciudadanía debería advertir para definir también cómo va a votar en octubre. Claro. Porque si no, yo le pongo la culpa a la política, pero la política es la resultante de la voluntad de la ciudadanía. Clarísimo, Carlos. Octubre va a girar para un lado o para el otro. Octubre va a girar alrededor de esta definición. Así es. Alrededor de la soberanía argentina. Así es. Carlos. Según como la ciudadanía vote, tendremos un país con más o menos soberanía a partir de diciembre, porque eso va a pasar en diciembre, pero que si el resultado fuera el que el gobierno quiere, lo empezará el Tesoro inmediatamente después de la elección si el resultado es favorable. Carlos, no necesitan esperar a diciembre, quiero decirlo, van a hacer inmediatamente después del 26 de octubre. La pregunta es ¿qué van a hacer si el resultado repite las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, claro.
Bueno, por eso es tan importante, por eso está en punto de inflexión octubre. El viernes vamos a tener todavía más elementos para seguir analizando esto y ahí nos encontramos, Carlos. Abrazo. Abrazo grande. Carlos Heller, 5:30. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Daniel Tonietti está en AM530. Viene Mayra Mendoza con Facu Tignanelli. ¿Cómo está Cristina? Es una mujer que tiene una templanza y una capacidad que le permite sobrellevar esta situación de una manera, la verdad que admirable, pero no podemos deshumanizarla, no podemos dejar de reconocer que está presa. Está presa. Que está presa, que nosotros decimos secuestrada. El desafío es volver a convocar y tratar de representar. Cuando vos vas y votás una fuerza política que dice que va a defender tus derechos y después esos legisladores ingresan al Parlamento Nacional y terminan acompañando un gobierno que lo único que hace es restringir tus derechos, también genera apatía. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
5 de la tarde, 36 minutos. ¿Hace cuánto que no escuchábamos? Todos tus muertos. Ya que los mencionamos recién porque habían estado Sí, en aquella formación. Pero es casualidad, ya estaba programado. Es casualidad, Ya absolutamente. estaba programado. Sí, bueno, no existe la casualidad. No existe. Estamos hablando que década del 90. 80 y 90, 90, ¿no? Esto Fin del andate- 80, No, ahí en 90 ese. y algo, 90 y algo, sí, 95 por ahí. Sí. Bueno. ¿Cuánto mejor era Digo la yo. música? ¿Viste ese comentario no, de viejo? Estaba pensando ¿Cuánto lo mejor era la música de antes? No, me estaba pensando a mí mismo en ese tiempo y. ¿Y qué? Qué lindo, ¿no? ¿Ese tiempo? Qué lindo, volver un ratito a jugar como jugábamos en ese ratito. Yo anoche estuve en un supuesto. concierto de los Caballeros de la Quema rebotando, así que la verdad no sé qué es ayer Me y hoy. encanta. Tenés que seguir haciéndolo. Entendiste todo. Eso es lo que hay que seguir Radiche. haciendo. Viste que también estuvieron en Ferro Sí. en el concierto de los 20 años de las Hay madres. que jugar a la pelota, hay que ir a recitales, hacer pogo. Hay un poquito de Tenés pogo, razón, sí. tenés razón. Carrera de autitos. Oh. Carrera de autitos. Pará, ¿a cuál te referís? Figuritas. Carrera de autitos, Carrera de agarrar autitos, autitos y correr ¿Se carrera. acuerdan lo que se hacía? No ¿Cómo, sé qué cómo se hacía- jugaban con los No sé qué autitos? hacías vos, yo me acuerdo que hacías. Se le yo. sacaban la rueda adelante, se le ponía una cuchara, se le ponía masilla para que pese, para que Sí. sea más pesado. Funcionaba con las ruedas de adelante también. Pero se hacía todo eso, efectivamente, con la cucharita. Y se dibujaba la pista en la vereda, digamos, ¿no? Claro, así es. Ibas tirando de a uno Hermoso. y tenías que a tantas vueltas y ganabas. Y se vendían esos autos que eran los de Fórmula 1, pero de plástico. De plástico. Plástico hueco. Sí. Que eran hermosos. No sé por qué no se siguen fabricando. Sí, si era algo se tan... siguen Porque dejamos de jugar a eso, No, Pablo. hay, Por hay. eso. Hay. Así como esos. Y de hecho, si vas caminando para el centro, para la cooperación, te vas a encontrar. Hay una calle por acá que tiene esos Mira, autitos. Bueno. Sí. Mientras Después me pasas se el siga dato. jugando al 25 en el potrero, ¿A qué? todavía al 25. ¿Qué es el 25? Lo hace a propósito para Sí, que caigamos. claro, ¿no? ¿Qué pero es el 25? Le doy pie porque No, es un chico, momento por de favor. radio hermoso. ¿Qué es el 25, Pablo? El año que vivimos en peligro. Este año, claro. Uno ataja, el resto patea. Y si llegas a 25 te toca el arco, te legas una patada en el traste. ¿Se juega así? ¿O no? ¿No juega al 25 en la calle? No, la verdad que La yo verdad no. que no. No. La verdad que no. ¿Qué quieren La que debo. diga? Charlie tampoco. ¿En qué barrio pasaba eso? En todos. No, pasaba en Parque no, Chacabuco, pasaba en Aedo, pasaba en las calles de nuestra infancia. En ese barrio pasaban. No, la verdad que no, Pablo, pero bueno, debe haber ¿No sido jugaba muy 25 divertido. vos? Jugaba, Nico, jugaba. cocaína. De chilena valía cabeza 10. Muy bien, Nico. Ah, qué chupamedia que es Nico, Sí. Qué bárbaro. Sí, señor, claro que sí. Es la diferencia entre quienes nos gusta el fútbol y son hinchas, lo digo siempre. Sí. No, nosotros íbamos al continuado de 2 funciones en el cine y en la mitad nos llevábamos sanguchitos, eso te puedo Espectacular. decir. Eso te puedo También, contar. Había hermoso. picnic entre película y película. Entre película y Muy película, bueno. muy bien. Bueno, antes de pasar a temas un poco más bravos, porque no quiero... paso rápido. 2 de 2. Sí. Mariano, no me acuerdo qué dijo Mariano. Dijo Racing. Dijo Racing y dijo Fluminense. Porque yo dije Vélez. Y dijo Fluminense. Y Yo dije Palmeiras. Me acuerdo de ese. Pero todavía no se jugó ese. No, Pero y me acuerdo de lo que dije. Excelente. Pablo también dijo Palmeiras. Mariano dijo River. Pablo dijo Yo dije Palmeiras. Pablo dijo Palmeiras Sí. y Gaby dijo Palmeiras. sí. Vengo de 2. Bueno, hoy, esta noche, 9:30 de la noche. Yo tengo que ver QR. No, un forro. Ahora decítelo vos. 21:30. 21:30, Palme, pobre Nico. Que Bueno, alguien pero yo piense te lo en vengo Nico. diciendo, Yo no. le dije. No, Pablo, lo tuyo, que la se verdad que turnen. es trabajo esclavo. Igual quedamos en esto, quedamos que si River pasa, ¿cómo quedamos, Nico? Claro. Nico. Que si River llega a la final, dice Si River- Pablo que si River No. llega a la final podés verlo. En semi dijimos, ¿no? Si River pasa a semi, los 2 partidos, no, los 2 se van. Tanto Juli Romero, que es el otro productor. Que también es hincha de River. Que también es hincha de Y River. estás rodeado, Caruso. ¿Sabes lo que hacen? ¿Qué hacen? Dice, a ver, hoy juega River, sí. Y le hacen bien. Tirémosle una nota medio larguera a Caruso, esa que le gustan, y nosotros miramos el partido tranquilos, lo si no hace tiene que estar. muy bien. Bueno, Muy 21:30, Palmeiras frente a River. En el global, Palmeiras está arriba 2-1. Y por Copa Sudamericana, bueno, no hay, por supuesto, ya el único equipo argentino en Sudamericana, Lanús, que ayer jugó y ganó. No es a propósito, porque justo está Restivo, no lo dije a propósito, pero es efectivamente así. Es efectivamente. De hecho, mañana en otros partidos de Sudamericana, juega Universidad de Chile frente a Alianza Lima, partido de ida 0-0. ¿no? Claro.
Y mañana juega Estudiantes de La Plata también por Libertadores frente al Flamengo. De local, Estudiantes de La Plata. Yo creo que dije Estudiantes. Bueno, nos vamos a charlar con Néstor. Separemos, dale. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Hola Néstor, querido, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos escuchando el programa por la web. Muy bien. Bueno, pregunta generalizada de audiencia y de tus compañeros y compañeras. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue? Bien, me hice una pequeña intervención quirúrgica, estoy con alguna convalecencia, pero tranqui, en reposo unos días, pero salió todo muy bien como estaba previsto, así que recuperándome, por suerte, gracias. Muy bien. Bueno, nos alegra mucho. Néstor. Quiero decirte que el lunes, cuando Mariano dijo hemorroides, le saltamos todos a la yugular. Le dijimos, no es hemorroides, no lo digas. No. Porque no la fue. Además que no fue, tiene esa idea obsesiva, Mariano, no sé qué no pasa, se sabe pero qué le pasa. Pero quiero que sepas eso. Vos justo te estaban operando, y Mariano y yo le dijimos, no es hemorroide. Bueno, salimos en defensa de tu... Era bien otra cosa. Pero bueno, gracias por la solidaridad. Por favor. Bueno, Néstor, recién charlamos con Carlos, si escuchaste la entrevista o la charla, está muy clara la escena, ¿no? Y sobre todo está muy claro en uno de los puntos que tiene que ver con alejar a la Argentina de todo tipo de vínculo con China. Así es. Sí, bueno, en estos días lo escuché a Carlos, escuché la entrevista también anterior a una diputada. Toda la escena internacional se trasladó un poco a Nueva York, donde está la sede de Naciones Unidas, y varias cajas de resonancia en torno a la situación de China, la geopolítica mundial, y en el caso puntual de nuestro país, ¿no? El asunto de un acuerdo financiero con Estados Unidos que se va entregando por cuentagotas en cuanto a los detalles, ¿no? Sí. A ver, ahí en Nueva York ustedes ya lo hablaron también ayer, escuché igual el programa. Por un lado, un Trump muy agresivo contra China, contra Irán, contra Venezuela, etcétera, muy narcisista y presentándose como pacifista, en un mundo que en realidad estaba muy, muy caótico y con varias guerras sin resolución y masacres. Hoy habló muy fuerte también el rey de España, hablando de la masacre israelí. Y del lado nuestro, de América Latina, muy bien, como ustedes dijeron también ayer, Lula, con mucha dignidad. El caso de Petro también. Petro metió un temita ahí con China y Gaza, ¿no? Fue muy fuerte lo que dijo, en el sentido de que si Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad, ni la Asamblea General lo avanzan, habrá que formar, dijo, un ejército internacional, y él espera que esté China ahí, en Gaza, conteniendo esto. No lo había escuchado a Petro, ¿eso dijo Petro? Sí, tal cual, un destacamento chino en Gaza, formando parte de un ejército internacional, no con otros países, pero más compromiso, porque esto no puede durar un día más. Ahora, así Néstor, Naciones Unidas recibe crítica de todos lados. Hemos hablado mucho nosotros, vos también, una mirada muy crítica sobre la gobernanza internacional, por derecha y por izquierda, claro, digamos, ¿no? Claro, porque digamos nuestra crítica, la crítica digamos que se le hace a Naciones Unidas, que no tienen las herramientas para frenar el genocidio en Gaza o la guerra en Ucrania, etcétera. La crítica que en cambio le hacen Milei y Trump, que son muy parecidas, ahora entramos un poquito en el discurso de Milei, aunque ustedes ya hablaron un poco de eso, es, según Milei, una especie de burocratización de la ONU y una colonización de la ONU por lo que él llama sectores radicales o de izquierda, el mismo discurso de Trump. En algún momento Javier Milei, este mediodía, cuando habló, dijo de la captura del Estado por parte de organizaciones de izquierda, por la violencia de la izquierda a nivel mundial, no sé a qué se refería a eso, y en cambio un Trump que rescató a Estados Unidos de un dominio también de la izquierda, volvió a decir eso, que se estaba descomponiendo el país y que Trump vino. Es decir, un discurso completamente servil y rastrero hacia Trump, que en ese mismo momento, o desde ayer a hoy sabemos, está negociando este acuerdo del cual habló Carlos recién, y que sí, tenemos algunos detalles, pero no sabemos la gran contracara de todo eso. No sabemos qué van a hacer por 20.000 millones de dólares, según dijo el secretario del Tesoro, en formato de swap.
que también habría una compra de bonos importantes para ayudar en que Argentina no caiga en default el año que viene contra el FMI, que hubiese sido un quiebre total del gobierno, y algunas otras cuestiones que, como vos decías en la pregunta inicial, tendrán que ver con lo que ha planteado muchas veces Estados Unidos a Argentina respecto de China. Es decir, que si Estados Unidos le pone un swap de 20.000 millones de dólares, bueno, Argentina bien podría liberarse del otro swap que tiene más o menos por la misma cantidad de dinero con China, para no tener ninguna dependencia con el país asiático. Y después todas las especulaciones que hay, ¿no? En términos de tierras raras, en términos de vaca muerta, la presencia norteamericana en Tierra del Fuego. Un temita que se habla poco. Argentina tiene 3 o 4 inversiones de China fuertes en el país, algunas se frenaron completamente, como la de la central nuclear y algunas demás, pero hay, por ejemplo, en San Juan un radiotelescopio que estuvo financiado por China en convenio con la Universidad Nacional de San Juan, que ya está casi operativo, pero al que le faltan algunas piezas para terminarse la obra, y en estos últimos días la aduana trabó el ingreso en Buenos Aires, parecido a lo que han hecho con las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, que a veces llegan materiales y vías indirectas a través de aduana, a través de puertos, el gobierno argentino frena esos ingresos. Bueno, lo de San Juan es grave porque es una iniciativa completamente científica, lo mismo que la de Neuquén, y ahí se ve la maniobra de lo que estaría detrás de este acuerdo o posible acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Que es lo que lo dicen con todas las letras: impedir que el país más importante de Sudamérica, que tiene como aliado hoy Estados Unidos, que es Argentina, avance en acuerdos con la República Popular China, señalada como su principal enemigo de Estados Unidos en el siglo XXI. Así que por ahí viene el asunto. El mes que viene llega Lamelas, el nuevo embajador. Él seguramente en ese contexto va a traer un afianzamiento de esta posición. Y como bien decía Carlos, bueno, el termómetro va a ser un poco la elección de fin de mes, la elección de medio término en la Argentina, en el sentido que ver cómo queda ese Congreso armado habilitará o no una lectura diferente de Estados Unidos. Estados Unidos está claro que quiere sostener a la Argentina, que es el plan de Estados Unidos, no de nuestro país, porque le interesa no perder una pieza central para el esquema de gobernanza imperial que tiene para nuestra región. Y con hay algo más que te agrego. En realidad también ese escenario puede cambiar o no dramáticamente el año que viene. El año que viene hay elecciones en Colombia. Petro, que también hizo este discurso que comento muy bueno en la ONU, se despidió, ya no va a estar más Petro el año que viene. Hay que ver qué pasa con Brasil. Dentro de poquitos días tenemos el balotaje en Bolivia, ya sabemos que ahí gobierna o la derecha o centro derecha. Hay elecciones en Chile con mucha posibilidad de que la derecha vuelva. Entonces también es un puente para Estados Unidos estirarlo para el año que viene sin que se le caiga ninguna pieza y apostando a que haya gobiernos conservadores en la región, donde hoy mayoritariamente son gobiernos progresistas. Néstor, no sé si Luis iba a ir ahí, pero preguntarte si sabés si en China hay alguna repercusión sobre todo esto. Vos que conocés o que tenés algún grado de cercanía, digamos, con la conversación política en China. Sí, te sumo, en China o en otro lugar de los países con los cuales nosotros solíamos vincularnos, ¿no? Digo solíamos antes de Milei, por supuesto, ¿no? Sí. No, por supuesto se toma nota de todo. Cuando vos mirás A ver, en China es difícil a veces acceder a información no oficial. La prensa oficial, por ejemplo el Global Times, que es el diario del Partido Comunista más lanzado en el nacionalismo y en la cosa dura contra Estados Unidos, hay editoriales sobre este tema. El Diario del Pueblo, Xinhua, que son también oficiales, tratan más la forma más cauta en términos diplomáticos. China hace su juego en la región, en América Latina y en Argentina a largo plazo, con soft power, qué sé yo, te digo detalles tontos. Yo no pude ir porque estoy convaleciente, pero ayer hubo una actividad en el Teatro Colón de música china, la semana que viene hay otra en el Teatro Cervantes. Digo, hay visitas a provincias, recorren permanentemente los empresarios y los académicos chinos muchas provincias para tratar de tener una relación subnacional, ya que la relación con el gobierno argentino está así como está. Volvieron a invitar a Argentina a que participe en noviembre de la feria del mundo más importante en términos de importación de mercaderías por parte de China, o sea que China te compra lo que vos le vendés. Lo invitaron a Milei, invitaron a su hermana. O sea, China hace gestos. Me parece que si Argentina avanzara en una ruptura o en una entrega del swap, o mucho más a fondo en romper algunos de los acuerdos como estos que te decía en términos científicos, y bueno, sería un problema en la relación diplomática. Pero ellos toman nota de todo.
ellos sí, vos decías, Luis, para otros países, con Brasil también pasa lo mismo. Yo creo que Argentina y Brasil están en el piso de su relación histórica, salvo cuando hubo una hipótesis de guerra en épocas de dictadura militares. Pero siendo lo importante que es Brasil para nuestra estrategia de Cancillería, el país más importante, diría, hay una relación completamente rota. No hay nada, salvo el comercio que fluye. Estamos a una distancia absoluta. Y por su parte Brasil sí recoge los frutos de una muy buena relación con China, vendiéndole más productos agropecuarios, productos mineros, inclusive productos industriales, tiene una relación comercial favorable. O sea, la Argentina está ignorando todo ese mundo que se viene por este alineamiento sumiso, absolutamente entreguista hacia Estados Unidos. Néstor, gracias como siempre. Si me permites una cosita más, porque es información. Habló Boric, hoy le tocaba el turno también a Chile, y anunció oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas para el año que viene. Hace un tiempito había dicho yo que Grossi, el argentino, es candidato, pero bueno, va a pisar fuerte también el hecho de que Bachelet, expresidenta, mujer, que es un tema que corresponde ahí aplicar y que le toca a América Latina la candidatura de la ONU para la próxima vuelta. Bueno, esa fue la novedad del día en términos de lo que puede ser una nueva Naciones Unidas o no, se verá en 2026. Sería interesante eso. Es todo un enorme debate, ¿no? Porque lo que no puede hacer Naciones Unidas, vuelvo al principio de la charla, Néstor, es hacer efectivas los votos de la mayoría de los países. Claro, porque tiene mayorías muy holgadas. La abrumadora mayoría. Claro. Y alguien me decía ayer, no recuerdo quién, decía, de los 5 países del Consejo de Seguridad, 4 están en guerra. Sí. No, ahí hace falta una reforma a fondo. Por eso la crítica a la ONU no es la que hace Milei y Trump, que es de detonar eso y gobernar unilateralmente y por imposición de la fuerza y de la guerra, sino un acuerdo multilateral en donde haya digamos, una institución que conduzca los destinos de la humanidad en forma de otra manera. A mí me parece que los BRICS se tienen que reforzar y ser los que impulsen esto. Por eso lo de Petro, él está de salida, pero empujando a China a comprometerse más con Gaza, por ejemplo, es una forma de decir, no hay más, o sea, tenemos que tomar medidas fuertes para conducir la gobernanza global y no dejarse a estos locos con carnet, como decía Serrada alguna vez. ¿Petro no tiene reelección? No, en Colombia no hay reelección, la única vez que hubo fue con Uribe, que la forzó, pero un estilo parecido al de México o al de Uruguay también no tiene reelección, por lo menos en forma inmediata. ¿Y esas elecciones son cuándo, Néstor? Más o menos. 2026 también, si mal no recuerdo son en octubre, similares a las en paralelo a las de Bolivia. Qué rápido pasó el periodo de Petro, ¿no? Subjetivamente hablando. Sí. ¿Y qué año va a ser el 2026, no? Sí. Además. Bueno, siempre decimos, América Latina está en disputa siempre, y estas elecciones, por el sistema político que se dio a América Latina, copiando el modelo de Estados Unidos, que por cierto también es un modelo democrático que hace agua por varios lados, implica ¿no? esta historia pendular que, bueno, cada vez que hay elecciones puede cambiar todo el escenario. Bueno, Néstor, lo positivo de que estés en reposo y en recuperación postquirúrgica es que pudiste ver el partido de Racing, ¿no? Bien de Independiente San Lorenzo, no sé qué dijo Mariano al respecto el lunes, pero no dijo nada. Nosotros seguimos mal, pero el domingo que viene tenemos un clásico de Avellaneda que siempre le tengo fe al rojo, algún día vamos a tener que remontar. Sí, yo no quiero ser aguafiesta, pero a Racing le va a importar poco. No lo vi. Le va a importar poco porque está en semifinal de la Libertadores, así que está bien. No digo que no le importe, pero tiene los cañones apuntados a otra cosa. Por supuesto, le va bien a nuestros hermanos iba a decir hijos, pero puedo decir hermanos o primos menores de Avellaneda. No se enoja, no sirve. Primos menores, sí. Mando. Bueno, abrazo grande, Néstor, que te recuperes y nos vemos prontito. Gracias. Abrazo, Marcela. Dale, un abrazo, gracias. 5:56, tanda. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por
por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM 530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Somos Radio AM 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Quiero decirles sobre el final de esta emisión de Que vuelvan las ideas. Ustedes ya saben que la suscripción a la 530 es muy importante, más que importante, es imprescindible para que la comunidad 530 sea posible. A quienes ya se han suscrito, muchísimas gracias, porque en función de eso se han podido hacer enorme cantidad de mejoras, renovación de equipamiento. Por eso se escucha como se escucha la 530, muy lejos y muy fuerte. Y además recordarles que, para quienes no se suscribieron todavía, tienen posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios. Hay quien dice una cena con Néstor Restivo y Marcela, ir a recitales con Gaby Radiche, pueden ir al Monumental con Luispa. Mira vos. Claro. Y yo podría llevarlos a, no sé, a la calecita de Tatín del Parque Chacabuco. Ahí, mirá. Lindo plan. Sí, gran plan. Bueno, la Radio de las Madres nos necesita. Suscríbanse, acompáñennos. Es muy sencillo, www.am530somosradio.com. Allí cliquean sobre el botón Asociate o el banner que lleva a la página de nuestra comunidad. Eligen la suscripción que mejor se ajuste a las posibilidades y después de presionar el botón Unirse ya son parte de la comunidad 530. Hay un alias
muy sencillo, Radio AM 530, y cualquier duda, hay un ser humano que atiende el 11-6419-1650, 11-6419-1650. Es muchísimo eso, ¿eh? Es un montón. Que haya un ser humano que te atiende el teléfono. Un montón. La verdad que sí. Agradezcan. Bueno, Gaby, además viste que circulan en algunas ayudas, circula la clave para que al final te atienda alguien. Porque tenés que ir a donde te dicen, si usted se queda acá, nadie lo va a atender, presione 0. Y por esa es la clave para que te atienda alguien, ¿viste? Yo quiero hablar con una persona, le escribo. Sí. Perdón, ¿circulan de verdad esas claves? Sí, el recorrido. Necesito el recorrido de varias cosas. Claro. Sí. Bueno, pásenla muy bien. Gaby, que estés muy bien. Gracias. Luispa. Excelente programa hoy, Pablo. De corazón. Que te vaya bien. No es así. De corazón quiero que le vaya bien. Ahí viene el intento de Caruso de mufar. A mí me gustaría que todos los equipos, que salga todo muy lindo. Que la mayor cantidad de equipos argentinos logren estar en disputar las copas. Vos creías en una energía, ¿no? En una cosa. Sí. La estás aplicando. Sí. Claro. Bueno, nos vamos. Andrea Recupero a continuación. Nosotros 4 de la tarde, mañana en vivo. Seguimos con que vuelvan. Chau. Nos vamos, gracias por todo. Chau, hasta mañana.